desde hombres embarazados hasta personas que mueren por COVID-19 2 veces, una en su casa y otra en el hospital. La base de datos de casos de esta enfermedad en México está plagada de inconsistencias. Nosotras en Serendipia se los dijimos desde el inicio de la pandemia, pero ahora la Auditoría Superior de la Federación lo comprobó. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho más de 130 revisiones a la Secretaría de Salud a lo largo de 20 años. En estas revisiones ha señalado constantemente las fallas y las carencias en el sistema de salud público mexicano. Y estos resultados nos dicen que el gobierno mexicano en general, pero en particular la Secretaría de Salud, no estaban preparados para enfrentar una pandemia. Y lo peor es que lo sabían. Además, pudieron haber empezado a mejorar las cosas desde hace 2 décadas, pero prefirieron dejar que llegara una pandemia que hasta este momento ha dejado a más de 300,000 personas muertas en nuestro país y más de 7 millones de contagios. Esto es lo que podemos ver en la Auditoría de Desempeño 227-DS que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Salud. Es la que estás viendo en pantalla y las conclusiones en resumen son que faltan registros confiables en el sistema de salud público mexicano, así como una mejor articulación entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud y un mejor sistema informático. Si nos sigues desde el inicio de la pandemia o desde antes, sabrás que nosotras en Serendipia hemos señalado esto constantemente. Y es que al principio de la emergencia sanitaria en este país ni siquiera existía una base de datos pública con los casos de COVID-19 registrados en este país. Lo único que teníamos eran las conferencias de prensa, pero no podíamos usar como en este momento los datos de la Secretaría de Salud. Tuvieron que pasar casi 2 meses desde el inicio de la emergencia sanitaria para que la Secretaría de Salud publicara esta base. Esto es algo que hemos documentado ampliamente en Serendipia. Te estamos dejando en la descripción del video todos los videos que tenemos al respecto y también las notas. Pero en resumen, las inconsistencias eran que a veces la Secretaría de Salud anunciaba cambios en la base de datos sin una nota metodológica o una actualización de su glosario de términos. Esto, por supuesto, dificulta el análisis independiente de estos datos. Además, entre los primeros errores que nosotras y otras personas que analizan estos datos de manera independiente pudimos identificar, había, por ejemplo, casos de hombres embarazados o menores de edad, niños de 0 a 5 años que estaban registrados como fumadores. Aunque estos errores han sido corregidos, la confianza en la base de datos pues ha disminuido. Justo en esa época hablamos con Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud en la Secretaría de Salud, y él nos dijo que, esta dificultad se debía en parte a que en ese momento la Secretaría de Salud estaba usando el mismo sistema informático que había sido desarrollado para la pandemia de influenza, es decir, un sistema que en ese momento tenía más de una década de existir y estar funcionando. Sobre eso tenemos una nota y un video completo, así que los puedes ver también si te interesa el tema. Los enlaces los encuentras en la descripción del video. Otros momentos importantes en estas inconsistencias son, por ejemplo, cuando la Secretaría de Salud agregó a la base de datos casos positivos a COVID-19, pero no porque hubieran dado positivo a una prueba de detección de esta enfermedad, sino por asociación clínica. Este término no se incluyó de manera inmediata en el diccionario de datos, lo cual, como ya dijimos hace un momento, empezó a dificultar el análisis de estos datos. Además, aunque ahora sabemos que la información sobre la saturación hospitalaria es pública, al principio de la pandemia eso tampoco ocurría. De hecho, el gobierno de México en algún momento dijo que no iba a hacer públicos estos datos porque entonces los hospitales se iban a saturar. Por supuesto, la solución es negarnos el acceso a la información a todas las personas en este país y no tener un sistema de salud mejor preparado. Nada ha sonado más lógico en esta vida. Y lo más reciente, y
y sobre lo que tenemos toda una investigación en nuestro sitio web y también un video, es que en abril del año pasado el estatus de por lo menos 7,000 personas que murieron por COVID-19 cambió. Pasaron de haber muerto en su casa a haber muerto en un hospital. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuáles eran las intenciones de la Secretaría de Salud? ¿Habían ingresado estos datos de manera incorrecta la primera vez o qué fue lo que pasó? No lo sabemos porque la dependencia se niega hasta este momento a darnos una explicación sobre esos cambios. Entonces, aunque sí, ya tenemos esta base de datos y es pública y son datos abiertos, pues la confianza en la veracidad de esta información ha ido disminuyendo con el tiempo. Y eso no lo decimos nosotras, sino la Auditoría Superior de la Federación. Cuéntanos en los comentarios qué te parece este caso, si ya sabías que todo esto había sucedido con los datos de casos de COVID-19, y si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo que leas la nota completa que publicamos en serendipia.digital. El enlace directo lo encuentras en la descripción del video para que leas todo lo que tenemos que decir al respecto, así como los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación. Mientras tanto, cuéntanos tú qué opinas sobre esta base de datos, platícanos si crees que es una fuente veraz y si todas estas inconsistencias a lo largo del tiempo te han hecho sospechar que pues tal vez no están siendo registrados de la manera correcta los casos de la enfermedad en el país. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias por verlo completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.